Piensen con lógica por un momento. Creación. Dios creó en 6 días. Dios hizo los animales terrestres en el día 6. Los dinosaurios son animales terrestres. Así que ustedes díganme a mí, ¿en qué día de la creación fueron creados los dinosaurios? El día 6. Ahora, ¿quién más fue creado el día 6? 2 personas. Bien, Adán y Eva. Por tanto, si esos días son días normales, si son días normales esos días, entonces los dinosaurios y los humanos convivieron. Forzosamente tuvieron que convivir. Eran contemporáneos. ¿Qué comían todos los animales antes de que entrara el pecado? Todos comían plantas, todos eran vegetarianos. Así que no hubiéramos tenido dinosaurios que se comían unos a otros o comiendo otros animales antes del pecado, y los dinosaurios no hubieran muerto antes del pecado de Adán. No podrían existir como fósiles millones de años antes de que Adán pecara, porque la muerte vino después del pecado de Adán. Ahora, para cuando pasamos de la creación a la corrupción, llegamos a la catástrofe, el diluvio universal del tiempo de Noé. 2 de cada especie, recalco, 2 de cada especie de animales terrestres que respiran aire, había 7 de algunos, pero 2 de cada especie estaban en el arca de Noé. Hubo varias especies de dinosaurio y tienen que haber estado en el arca. Los que no abordaron al arca se ahogaron, por eso hay fósiles de ellos por todas partes del mundo. Bajaron del arca después del diluvio, y a medida que los animales se dispersaron por toda la tierra, se dispersaron ellos también. Y yo les sugiero que las leyendas acerca de los dragones que vemos por todas partes del mundo se basan en encuentros con lo que llamamos dinosaurios hoy día, y luego, debido a los cambios meteorológicos y la caza de los animales y todo lo demás, muchos animales se han acabado y los dinosaurios se acabaron, y conectamos el pasado con el presente aplicándolo a los huesos de dinosaurio. Ese es el cuadro panorámico. Ahora lo voy a hacer con más detalle y lo voy a hacer de la siguiente manera. Así que primero, formados. Dios hizo a todos los animales terrestres el día 6. E hizo a Adán y a Eva el día 6. Por tanto, los dinosaurios fueron creados el día 6. Tyrannosaurus Rex fue hecho el día 6. Los grandes saurópodos fueron hechos el día 6. Porque los dinosaurios son animales terrestres. Porque la Biblia no nos da todos los detalles en la biología, etc. Nos da el cuadro más amplio y podemos aplicar eso en el mundo moderno. Así que, en realidad, les puedo demostrar que los dinosaurios y los seres humanos coexistieron. Pero se pueden imaginar que los dinosaurios y Adán y Eva viviendo juntos. Ahora, la gente dice, ¿cuánto tiempo hace de eso? Pues, si suman todas las fechas en la Biblia, sacamos, como dije antes, como 6,000 años. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia está en Job 38:4, donde Dios le pregunta a Job. Job vivió después del diluvio, pero Dios le hizo la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Dónde depositas tu fe y confianza? ¿Depositas tu fe y confianza en las palabras de los hombres que no saben todos, que no estuvieron presentes, cuyas ideas cambian constantemente, o en la palabra de Dios, que siempre ha estado ahí y cuya palabra nunca cambia? ¿Dónde depositas tu confianza? Así que cuando alguien menciona millones de años, ¿qué le preguntan? ¿Estuviste allí? Pero pregúntenlo respetuosamente. Yo nunca he visto la palabra dinosaurio en mi Biblia. ¿Por qué no está la palabra dinosaurio en la Biblia? Pues una de sus traducciones primeras en español es la edición 1562 de la versión Reina Valera. Y lo que la gente no entiende es que la palabra dinosaurio no fue inventada hasta 1841. Así que no esperaríamos encontrarlos en esa edición de 1562 de la Biblia. La palabra dinosaurio no existía en ese tiempo. Cuando la gente me dice, no encuentro la palabra dinosaurio en la Biblia, yo les digo, yo no veo computadoras en la Biblia tampoco, ni correo electrónico. Porque email es una palabra moderna. Y
vino después del pecado. Bueno, como quiera. Así que la palabra dinosaurio fue inventado por un inglés, Sir Richard Owen, y él usó dos palabras griegas, dinosauria, que significa terrible monstruo o gran lagarto, y así inventó la palabra dinosaurio. En su época tenía los nombres de algunos seres que había encontrado. Se había encontrado un megalosauro y quería un nombre para estos seres y tenía huesos de seres muy grandes y pensó que todos eran grandes monstruos. La mayoría de la gente piensa que los dinosaurios eran monstruos enormes, era porque la palabra dinosaurio misma significa terribles lagartos o grandes monstruos. Pero de hecho hay esqueletos de dinosaurio encontrados por todo el mundo. La Biblia sí habla acerca de dragones, pero dragones que viven en el mar. Ahora, los dinosaurios eran animales terrestres, así que los reptiles grandes del mar, como el plesiosaurio, etcétera, los grandes crontosaurios, no eran técnicamente dinosaurios. Podríamos decir que los animales como dinosaurios vivían en el mar, pero la Biblia les llama a estos seres dragones. Y ahí en el libro de Isaías vemos una referencia al Leviatán, ese gran dragón que está en el mar. En los Salmos vemos otra referencia a los dragones. Yo creo que la Biblia aquí pudiera estar hablando acerca de seres como el crontosaurio, todos los plesiosaurios o cosas similares. Y la Biblia tiene otro pasaje interesante en Isaías, donde habla acerca de una serpiente voladora. Y eso es lo que significa el hebreo, una serpiente que vuela. Y los científicos hoy hablan acerca de serpientes voladoras que en un tiempo vivieron en la tierra, como el uranforinco, o el pteranodonte, como el pterodáctil. Y así que pudiera ser que Dios esté hablando acerca de este tipo de seres. Nosotros crecimos aprendiendo que todos estos eran monstruos prehistóricos, o sea, que precedieron a la historia, pero no pueden ser prehistóricos cuando la historia comienza en Génesis 1. Oímos acerca de dragones que respiran lumbre, y la Biblia habla de un dragón que respira lumbre, y esto lo mencioné ayer. En Job capítulo 41, Leviatán se describe como un dragón o monstruo marino, y él estornuda lumbre. La Biblia está describiendo aquí un animal real, así que yo creo que había dragones que respiraban lumbre. Ahora, la mayoría de las personas piensan en dinosaurios como grandes, pero la realidad, como he dicho, es que el tamaño promedio de un dinosaurio es el de un cordero, y saben que muchos dinosaurios tenían apenas el tamaño de un pollo, pero en el registro fósil, y creemos que la mayoría de los fósiles datan del diluvio, ahí hay evidencias de animales que se comían unos a otros, porque hay huesos en sus estómagos. Así que entre la caída de Adán y el diluvio, varios animales empezaron a comerse entre sí. Y para cuando llegó el diluvio, dice que toda carne era violenta. Yo creo que se refiere tanto a los hombres como a los animales. Era un mundo muy violento. También recuerden que antes del pecado no había muerte. Si crees que los dinosaurios se murieron hace millones de años, tienes un problema, porque tenemos todas estas cosas muertas antes del pecado de Adán. Fue el pecado de Adán que trajo la muerte. Y en el registro fósil hay dinosaurios que tienen evidencia de tumores cerebrales, cáncer, artritis y otras enfermedades. ¿Cómo podría Dios llamarle a eso muy bueno? No tendría sentido. Eso tendría que venir después del pecado. No podrían haber existido millones de años antes del pecado. Si leemos en Job, capítulo 4, versículo 15, Dios le habla a Job acerca de un animal que llama Behemoth, y la palabra Behemoth significa animal cuadrúpedo, pero todo lo que dice acerca del Behemoth es simplemente enorme. Habla del hecho de que tiene fuerza, mucho poder, mucho vigor en los músculos de su vientre. Habla de sus huesos, que sus piernas y todo de él es enorme. Incluso dice la Biblia que él es el principio, y el sentido del hebreo aquí, algunas traducciones dicen primero o primer. El sentido es que es el animal terrestre más grande que Dios hizo. El animal terrestre más grande que conocemos es el dinosaurio saurópodo.
es el más grande terrestre que conocemos. Incluso dice que tiene una cola que mueve como un cedro. Piensen en los cedros del Líbano, esos árboles masivos. Ahora, es interesante, yo no sé en sus Biblias, pero hay muchas Biblias de estudio en el mundo donde la gente pone notas. Y muchas de las notas en esas Biblias de estudio dicen que el Behemoth era posiblemente un hipopótamo o un elefante. ¿Alguien ha leído eso en alguna Biblia, alguna nota donde dice eso? Hay varios. ¿Les parece que eso describe un hipopótamo o un elefante? Y la segunda era de los dinosaurios es caída. Algo ocurrió. ¿Qué sucedió? Porque hoy los animales se comen entre ellos, los animales comen gente, las gentes comen animales. ¿Qué sucedió? Esto es lo que sucedió. Cuando Dios hizo a Adán, le dijo, Adán, puedes comer de todos los árboles, hay solamente un árbol que como prueba de obediencia no debes comer, porque si comieres, ciertamente morirás. Y Adán pecó, como sabemos, y entró la muerte al mundo, y eso cambió todo. Este fue el día más triste de la historia del universo. No hubo día más triste que este día, porque cuando Adán pecó, afectó la tierra, los animales, las personas, afectó a todo el universo, afectó todo. Por eso la Biblia dice que toda la creación gime a una como resultado del pecado de Adán.